Ahora vamos entonces al seminario de hoy. El seminario de hoy es el tiempo y el espacio. Son dos variables. Bueno, la educación secundaria en la Argentina, ustedes saben, al igual que yo, cómo está y la necesidad de cambios que necesitamos. Y bueno, este seminario yo lo escuché justamente en la academia cuando lo presentó el doctor La Greca y lo invité. Y bueno, José María, el seminario es tuyo. La idea, como siempre, sencillamente, tenemos hasta las 1:30, 2 menos cuarto, o mucho menos si se acaba antes. Después, cuando quieras, cuando termines tu exposición, si te parece, yo te paso las preguntas que van anotándome en el panel de preguntas y respuestas. Y bueno, es un diálogo con el público. Y de vuelta, muchas gracias por participar. Bueno, buenos días a todos. Gracias al rector de la UCEMA y sus colaboradores por esta invitación. Y gracias también a todos los que se han conectado para poder compartir estas reflexiones que en realidad surgen al observar la cantidad de críticas que se hacen a la educación secundaria. Por una parte, vemos que los profesores se quejan de que los alumnos no están motivados, que las familias se desinteresan de la marcha de los aprendizajes de los chicos. Las universidades, por su parte, cuestionan el nivel académico con el que ingresan los alumnos y ya datos bien objetivos, los resultados de las evaluaciones censales revelan un muy bajo nivel en las áreas de matemática y lengua, que son instrumentales para continuar la formación en la educación superior. Asimismo, en la educación secundaria tenemos una gran deserción, ¿no es cierto? Aproximadamente un 44% de los chicos terminan en tiempo y forma la escuela secundaria. Y si tomamos la gestión estatal, ese porcentaje es menor todavía. Cuando nos ponemos a analizar el funcionamiento de la generalidad de las escuelas secundarias, nos damos cuenta que la estructura que actualmente tiene se pergeñó en el siglo XIX, ¿sí? Hace más de 150 años. Pero bueno, también tenemos que reconocer que hay experiencias en nuestro país y en el exterior que han introducido cambios en la escuela secundaria, en la organización, en los modos de trabajo, en las metodologías, y han logrado superar esta organización y, lo mejor de todos, que han tenido muy buenos resultados en cuanto a los aprendizajes que logran los alumnos. Pero bueno, no es la generalidad, ¿no es cierto? Entonces, esto nos hace pensar que hoy la escuela, con una jornada escolar dispuesta en horas, en las que se suceden las asignaturas de una manera rígida e invariante cada día, ¿sí? Lo mismo ocurre con el espacio, ¿no es cierto? Cada aula, cada curso está en un aula, o sea, se identifica aula con curso, cuando en realidad en una escuela hay otros espacios, y ni que hablar de los espacios virtuales, ¿no es cierto?, que implican una verdadera extensión de las aulas físicas. Pero bueno, en este contexto de la escuela secundaria sabemos que la sociedad cambió, los adolescentes son distintos, ¿sí? Tienen otra cultura muy penetrada por las tecnologías digitales. Howard Gardner, en su libro La generación App, plantea muy bien el uso de aplicaciones a través de los celulares por los jóvenes, ¿sí? Las aplicaciones son programas informáticos que implican un uso rápido, se obtiene rápidamente resultados en cuanto uno las empieza a aplicar. Pero lo interesante es que dice Gardner que los adolescentes no solo están rodeados por aplicaciones, sino que entienden el mundo como un conjunto de aplicaciones, aunque sabemos que la vida no es un conjunto de aplicaciones. Hace una interesante distinción entre las aplicaciones capacitoras y las aplicaciones dependientes, ¿sí? Las capacitoras son aquellas que ayudan a las personas a pensar, a reflexionar sobre una determinada situación. Y las dependientes son aquellas que limitan el pensamiento. Por ejemplo, el Google Maps, que tenemos muchos de nosotros en el celular, podría llegar a ser una app capacitora en cuanto
colocamos el destino que tenemos y a partir de ahí nos señala un recorrido. Si ese lugar es totalmente desconocido para nosotros, podríamos pensar en una app capacitora, una aplicación capacitora, ¿no es cierto? Porque nos está ayudando, nos está enseñando a ver cuál es el recorrido que podemos seguir para llegar más rápido. Pensemos, bueno, cuando yo era joven, usábamos la guía Filcar. Seguramente ninguna de las damas presentes la conoció, pero era un anillado, ¿no es cierto?, donde aparecía en cada hoja una parte de la ciudad de Buenos Aires, o del Gran Buenos Aires también había, y bueno, uno por coordenadas horizontales y verticales podía ubicar el lugar al que quería ir, y a partir de ahí cada uno hacía su recorrido. Bueno, ahora, si nosotros usamos ese Google Maps para ir a lugares ya conocidos, que sabemos cómo recorrerlos, pero para sentirnos como automatizados, entonces estaremos ante una app dependiente. Howard Gardner dice que es importante que los jóvenes, ayudamos a los jóvenes en la escuela a utilizar estas apps capacitoras. Y otro autor, Michel Serres, francés, tiene un libro muy lindo que se llama Pulgarcita, y el nombre deriva de que dice que los adolescentes utilizan sus pulgares, y ahí Pulgarcita, para escribir. Es un movimiento incesante de los pulgares, y eso los configura como una generación que él llama Pulgarcita. Pero más allá de esos aportes de estos autores, lo cierto es que la cultura de los adolescentes es muy distinta a la de la escuela del siglo XIX, que se pergeñó con las características que también hoy tiene. Por otra parte, el conocimiento avanza a un ritmo incomparable con el de otros siglos, ¿sí? El docente ya no es el único depositario del saber. La escuela del siglo XIX se organizó teniendo en cuenta que el libro y el docente eran los depositarios del saber. Por eso el aula se organizaba de una manera frontal, los bancos rígidos. Yo recuerdo mi escuela secundaria en la década del 60 en el Mariano Acosta, ¿sí?, con bancos de madera sujetos al suelo, y esto era para que los alumnos estuvieran fijos, mirando las nucas y sobre todo mirando al docente, que era el depositario del saber, y que era necesario que los chicos se mantuvieran en su lugar para que él pudiera trasvasar todo el conocimiento. Claro, esto se fundamentaba en una concepción del hombre, de una tabla rasa, como decía Locke, ¿sí? Y es la experiencia la que la va llenando. Y acá es el docente el que va llenando esa tabla rasa. Sabemos que la situación no es así. Los alumnos vienen con un bagaje cultural y de aprendizajes previos desde el inicio de sus vidas, y sobre eso es lo que tenemos que construir. De manera que concluimos que el docente, bueno, no es el depositario del saber. Hay una cantidad de fuentes en las que el alumno puede acceder al conocimiento. En este contexto del siglo XIX, el tiempo era concebido por algo absoluto, matemático, mecánico y uniforme. Y bueno, Bergson ya en el siglo XX nos plantea que cuanto más profundizamos en la naturaleza del tiempo, más comprendemos que duración significa invención, creación de formas. Hoy el tiempo es más subjetivo, la noción de tiempo, y adaptable a las necesidades de cada uno. Entonces no podemos pensar en un tiempo uniforme para todos. Por eso, y ahora sí le pido al colaborador que coloque la presentación, hemos llamado a esta presentación el tiempo y el espacio, dos variables para resignificar la educación secundaria. Por supuesto, el tiempo, ya hemos dicho cómo ha variado la concepción del tiempo, cómo lo podemos adaptar a nuestras características, en consecuencia, cómo adaptarlo a las características que pueden tener los adolescentes, y ni que hablar de los espacios, ¿sí?, que desde la virtualidad se han extendido considerablemente.
La pandemia nos ha hecho tomar conciencia, ¿no es cierto?, de todo lo que ha incorporado de tecnología y cómo se ha extendido esto. Por supuesto que no siempre fue bien usada, pero bueno, creo que el año pasado y que hemos tratado de volver a la presencialidad en los colegios, es un tiempo donde tenemos que hacer decantar esos aprendizajes en el uso de las tecnologías y empezar a despejar la paja del trigo, o sea que todo aquello que fue mal usado, bueno, dejarlo, pero aquello que nos sirvió, que nos potenció el aprendizaje de los chicos, acrecentarlo. Para repensar todo esto, yo les invito a que retomemos las finalidades que tiene la educación secundaria, de acuerdo con la Ley Nacional de Educación, la Ley 26.206, en su artículo 30, nos plantea que es necesario formar para la vida ciudadana, el mundo del trabajo, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida. De acuerdo a lo que hemos dicho, poco o nada hacemos en la escuela secundaria para llegar a cumplir estos objetivos. Hay una fuerte deserción, a los chicos egresados les cuesta insertarse en los estudios superiores y ni que hablar seguir estudiando durante toda la vida. Y tampoco logran las competencias para desenvolverse en la sociedad o el mundo del trabajo. Yo diría, y el mundo del trabajo. Estas cuestiones han concentrado nuestra atención y bueno, hemos tratado de ver un poquitito qué ha pasado a través del tiempo en la historia de la pedagogía, de la didáctica. Y por favor, seguimos con la siguiente diapositiva. Y simplemente para mencionar, ¿no?, porque cada una de estos renglones nos daría pie para una conferencia, ¿no es cierto? Hemos revisado un poco los aportes de Emmanuel Mounier del personalismo en cuanto a la concepción de una personalidad integral en el ser humano que es necesario desarrollar desde la escuela en todas las dimensiones. Los aportes de Piaget a través de la psicología del desarrollo. Piaget fue un epistemólogo, y, es decir, trató de explicar cómo las personas acceden al conocimiento. Y él habla de, ante una situación nueva, hay una asimilación de lo nuevo y una acomodación de lo que las personas ya tienen. Y esto nos da como resultado una adaptación a la situación nueva, pero que es algo, es un equilibrio inmóvil, o sea que inmediatamente se va a generar una desarticulación, una desacomodación, y se va a seguir dando este movimiento, asimilación, acomodación en forma permanente. Bueno, esto lo tratamos de traspasar al aprendizaje y nos ha dado como importante la idea de que el alumno es el que tiene que experimentar en las situaciones y no contarle el docente sus propias experiencias. También tomamos el aporte de Lev Vygotsky, de la escuela rusa, la psicología psicosocial, esta idea de que tratar de encontrar hasta dónde las personas pueden actuar por sí, y cuando no pueden actuar por sí, recién interviene el alumno. Hay una frase interesante que yo inclusive muchas veces se las digo a los padres en reuniones, en los colegios, ¿no? Toda ayuda innecesaria retrasa el desarrollo normal de una persona. Esto implica que tenemos que tratar de dejar que las personas actúen por sí y recién intervenir los adultos cuando no lo pueden por sí mismos. Cuando un padre a los 10 años sigue atándole las zapatillas a su hijo, no le está ayudando, le está quitando la posibilidad de que ese chico aprenda y crezca. Bien, esta concepción también la hemos tratado de tener en cuenta a través del tiempo del siglo XX, fíjense, hablo de 1904, el Plan Dalton, el sistema Winnetka, las fichas de Dotrens. También tomamos en cuenta la teoría del campo de Carl Lewin, estamos hablando de principios del siglo XX, los grupos cooperativos más modernamente de los hermanos Johnson y Johnson, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la enseñanza para la comprensión de David Perkins, y experiencias que se están realizando en todo el mundo. Por ejemplo, en Suecia las escuelas Vitra
el Colegio Montserrat, el Proyecto Horizonte 2020, ambos en Barcelona, las escuelas Fontán en Colombia. De manera que esto se los planteo para que vean que uno no trata de innovar haciendo algo pensando que está descubriendo la pólvora. A veces es necesario tomar qué se ha hecho antes y si hay algo de innovación, es tratar de tomar el aporte que entendemos positivo de cada autor o de cada experiencia y tratar de ayornarlo, de armonizarlo, aplicándolo a una realidad concreta, de acuerdo con sus peculiaridades. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Y esto nos ha permitido llegar a elaborar un modelo donde, vean en el triángulo central, el tiempo y el espacio para nosotros constituyen una variable muy importante en la organización de una escuela, sobre todo de una escuela secundaria. Y por supuesto también el aporte de las tecnologías de la información y la comunicación. Si queremos formar para la vida ciudadana el mundo del trabajo y los estudios superiores, es imprescindible que los jóvenes aprendan a estudiar autónomamente. La siguiente diapositiva, por favor. Es decir, que un punto importante aquí es la autonomía del alumno. Esto no se consigue de un día para el otro, sino que es algo que se construye en forma progresiva. Y en el secundario tenemos 5 o 6 años, según las modalidades, para lograrlo. En una escuela de la ciudad estamos aplicando este modelo y para que entendamos un poco qué implica organizar el tiempo en función de la autonomía de los alumnos, yo les voy a presentar, a título de ejemplo, ¿no?, un horario de una escuela que trata de llevar adelante estos postulados. ¿Sí? Siguiente diapositiva. A ver, acá tenemos en lo que puede ser una semana de clase, el horario está repartido en aproximadamente un 50% de horas de clase de cada curso con su docente y un 50% de trabajo autónomo. ¿Sí? ¿Qué implica el trabajo autónomo? Bueno, ¿y qué implica el trabajo en clase? Vamos primero al trabajo en clase, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos encontramos con un primer año, un profesor de matemática, que está con los alumnos en la primera hora del lunes, ¿sí?, y les presenta los temas más importantes que van a desarrollar en los próximos 15, 20 o hasta un mes. ¿Sí? Da algunas explicaciones y plantea las actividades que los alumnos van a hacer en forma autónoma durante los próximos, como decía, 15 días o 20, depende de la envergadura de los contenidos que tienen que desarrollar y de los objetivos que tienen que alcanzar. Así trabajan en distintas materias, en lo que acá hemos planteado en un color salmón, rosado, ¿sí? ¿Y qué pasa en las horas de trabajo autónomo? Bueno, en las horas de trabajo autónomo los alumnos se encuentran trabajando en las actividades que han planteado los profesores. Omití decirles que cuando les plantean las actividades, acuerda con los alumnos en qué momento tienen que rendir cuentas. O sea, hay una fecha tope en la cual los alumnos tienen que tener terminadas las actividades. Y esto puede ser a 15, 20 o 30 días. ¿Sí? Bien, entonces, en las horas de trabajo autónomo, los alumnos eligen en qué materia trabajar, pero saben que en determinado momento tienen que haber realizado las distintas actividades. ¿Sí? Las actividades, por supuesto, pueden ser actividades individuales, grupales, actividades optativas, actividades obligatorias, actividades en la escuela, actividades extraclase, actividades individuales, actividades grupales. Ahí tratamos de abarcar una diversidad de alternativas para satisfacer intereses de todos los alumnos. ¿Sí? Sabemos que las personas no aprenden todas de la misma manera. Y bueno, hay que dar alternativas para que cada uno trate de poder aprender
de acuerdo con sus propias posibilidades. Esto, por supuesto, se trabaja desde las inteligencias múltiples, hay actividades que responden a distintas inteligencias y, por ejemplo, inteligencia visual, inteligencia matemática, inteligencia lingüística, artística, etc. Esto porque, bueno, cada persona puede desarrollar estas inteligencias, pero indudablemente puede haber algo en lo que más se destaca, en lo que tiene más facilidad. Bien, entonces les decía que en estos momentos de trabajo autónomo, los alumnos eligen, ya las aulas no son de primer año A, primero B, segundo A, sino que son aulas de materias, por ejemplo, de matemática, aulas de ciencias, aulas de lengua. Y los alumnos van a las aulas a realizar las actividades según sus intereses. Ahora bien, en esas aulas están los docentes que tienen asignadas horas, pero quizá el alumno de primer año A va a un aula que se llama matemática, donde está el docente de segundo año de matemática, pero le puede consultar, si tiene dudas, le puede consultar, porque ese docente es especialista en esa disciplina. Pensemos, a ver, que en un horario normal de un primer año hay 5 horas de matemática, 5 de lengua, quizá 3 de geografía, 3 de historia, etc. Tomemos matemática, ¿sí? Que es una de las materias más complejas, ¿no es cierto? En el horario tradicional, en una marcha tradicional, el alumno tiene quizás 5 horas por semana de posibilidades de consultar con su docente. Al intercambiar los docentes, el alumno tiene la posibilidad, si en esta escuela que yo les hablaba tienen 2 divisiones de cada curso, y en esto se trabaja primero y segundo juntos, ¿no? Entonces, son 4 cursos, de manera que los alumnos tienen la posibilidad, la presencia del profesor de matemática 20 horas por semana. No van a ir las 20 horas, pero tienen esas posibilidades de acceder, y así con todas las materias. Se aumentan los tiempos en que los alumnos pueden acceder a los docentes. Y este trabajo autónomo permite que si quizá hay una ausencia de un docente, los alumnos siguen trabajando. No se pierde tiempo en la escuela. ¿Sí? Bien. Además de estas actividades, volvamos a la siguiente diapositiva. El otro punto importante es que entre las actividades hay proyectos, ¿sí? Los proyectos son planes de trabajo que integran varias disciplinas, ¿sí? Involucran a varias asignaturas y los alumnos las van desarrollando, las actividades son grupales, son actividades grupales, como dicen los hermanos Johnson, no más de 3 a 4 alumnos por grupo, cada uno con roles específicos dentro del grupo. Y en esta escuela que les hablaban, los grupos los integran chicos de primer y segundo año. O sea, para tercero y cuarto trabajan por separado, también lo integran los grupos tercero y cuarto por separado. Pero bueno, decíamos que son proyectos que tratan de hacer un enfoque tendiendo a la interdisciplinaridad. No es interdisciplinaridad en los términos científicos, pero sí se trata de trabajar varias materias sobre un problema común. Por ejemplo, así, pero rápidamente, pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo, ¿no? Se parte de un problema, cómo el efecto invernadero, cómo ayudar a revertirlo. Se analizan las causas, las consecuencias, y aquí surgen contenidos, al analizar causas y consecuencias, en los cuales pueden intervenir distintas asignaturas, ¿sí? Y es así como se puede desarrollar desde un problema ciertos contenidos que los llevan a los alumnos a elaborar un producto final, ¿sí? Este producto final es evaluado desde las distintas disciplinas que tienen los alumnos. O sea que varios docentes evalúan un mismo trabajo de los alumnos. Por supuesto, hay una presentación pública
los chicos tienen la obligación de llevar adelante un proyecto en cada cuatrimestre, y hay un día de presentación pública de estos resultados. Se les llama presentación pública porque también participan los padres en la audiencia, como así también alumnos de otros cursos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Volviendo al tema de la autonomía, en tercero y cuarto año, yo les dije que la autonomía es algo que se construye a través del tiempo. Entonces, si bien en primero y segundo el trabajo de los alumnos es autónomo, pero muy guiado por el docente, en tercero y cuarto se trata de avanzar en esta autonomía. Y entonces el docente, cuando tiene el primer encuentro para tratar un tema con los alumnos, lo que les plantea son los contenidos que van a tener que desarrollar en 15, 20 o 30 días, según la complejidad que tengan esos contenidos, y les da una semana para que los alumnos busquen fuentes bibliográficas o sitios web, ¿por qué no videos? ¿Sí? Tutoriales, que hoy hay tantos, ¿no es cierto?, en YouTube. Les decía, buscan fuentes de información para poder abordar esos contenidos. En la semana siguiente vuelven a reunirse en las horas clase con ese docente, y ahí acuerdan, ponen en común las distintas, se enriquece el trabajo de cada uno, y a partir de ahí sí, empiezan las actividades para que los alumnos puedan aprender esos contenidos, y también acuerdan una fecha para rendir cuentas de los aprendizajes que han logrado los alumnos. Una primera rendición de cuentas es oral, lo que se llama una puesta en común. Los alumnos presentan, el profesor aclara, completa las conclusiones, y puede haber también otra rendición de cuentas a modo de evaluación, que puede ser oral o escrita o práctica. Bien, como vemos, pasamos a otra diapositiva, que es para ver un poco el rol del docente. Vemos que acá el rol del docente, ese docente que estaba en el frente todo el tiempo exponiéndole a los alumnos, lo vemos que ha cambiado. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay una fuerte tarea de orientar al trabajo de los alumnos. Volvemos a esta idea de toda ayuda innecesaria retrasa el desarrollo normal de la persona. La acción del docente es subsidiaria. Primero actúa el alumno, y lo que no puede resolver por sí, interviene el docente. ¿Sí? O sea que hay una fuerte tarea, no es que el docente desaparece, pero hay una fuerte tarea de preparar las situaciones de aprendizaje. ¿Qué implica esto? Pensar en los recursos que tiene que utilizar. ¿Qué actividades va a desarrollar? ¿Sí? Ya dijimos que hay actividades obligatorias, optativas, convergentes, divergentes, actividades que los llevan a los alumnos a hacer una propuesta, actividades como puede ser la de los proyectos, ¿sí? Actividades individuales, grupales, colectivas. ¿Sí? Promueve el docente un calendario, ¿sí? Dijimos que tiene que ponerse de acuerdo en el momento en que los chicos van a rendir cuentas. En función de ese acuerdo que realizan cada uno de los docentes en sus respectivas materias, surge un plan personal de aprendizaje del alumno. O sea, cada alumno se arma su propio plan. Y por supuesto utilizan el calendar de Google, les permite a ellos una muy buena forma de organizar su tiempo personal. Esa idea de que decíamos el tiempo es subjetivo, y lo adapta cada uno a sus necesidades. El docente también verifica esa rendición de cuentas, coordina la puesta en común, y por último regula el aprendizaje a través de evaluaciones escritas, orales, prácticas, y también promueve la autoevaluación de los alumnos. ¿Sí? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Y decíamos que hay en los alumnos un fuerte trabajo con las tecnologías digitales. ¿Sí? Dijimos que las variables son espacio y tiempo, ¿no es cierto? Omití decir que el espacio, porque bueno, en esos tiempos de autonomía también los alumnos pueden usar
lugares comunes, que no son las aulas donde están por materias, sino que pueden ser, a veces son pasillos amplios. Lo importante es que la escuela tenga esta flexibilidad y el mobiliario adecuado para poder los alumnos realizar estas actividades. Y las tecnologías digitales son un aliado, son un recurso, pero son un aliado muy importante para que los alumnos puedan trabajar. Yo les comentaba que los profesores les plantean las actividades. ¿Dónde se las plantean? Si las plantean en una plataforma, hay diferentes plataformas muy potentes. Voy a nombrar una porque no es comercial, es totalmente gratuita, que es Moodle, que es muy potente, muy desarrollada en todo el mundo. Fue creada por Doug Yamas, un australiano, y la ha generado gratuitamente para la humanidad. Y se ha desarrollado, se aplica en muchos lugares del mundo, también por supuesto en muchas escuelas argentinas, y ofrece la posibilidad, la plataforma es como la escuela, ¿sí? Y dentro de esa escuela no solo está la cartelera, sino que con los anuncios, sino también están las aulas virtuales. Cada materia, cada curso, cada año es una sala virtual. Y ahí el docente coloca los recursos que tienen que utilizar los alumnos para aprender. Puede ser un video, puede ser un tutorial, puede ser un texto y una página web. Y hay actividades que los alumnos desarrollan en la plataforma. Hago un paréntesis para que veamos un poco el nivel de tecnologías que podemos llegar a utilizar en la escuela. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, en estos últimos tiempos está muy de moda el chat GPT, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver en dónde lo ubicamos en este esquema de tecnologías. Encontramos un primer nivel básico de tecnologías transmisivas. Son, por ejemplo, las tecnologías que nos ofrecen las páginas web, donde los alumnos acceden a una información, la participación de las personas es pasiva. Algunas páginas tienen hipervínculo, entonces esto ya nos lleva a un segundo nivel, que son las tecnologías interactivas, donde el usuario va señalando su propio itinerario. Hay páginas en las cuales aparecen ciertas palabras resaltadas, y si nosotros hacemos clic ahí, nos llevan a otras páginas, y así sucesivamente. Pero no es obligado que tengamos que ir ahí. O sea que cada uno va a seguir. Estas son tecnologías interactivas. Hay multimedias que también tienen esta capacidad de hacer interactuar al usuario. Hay un tercer nivel que son las tecnologías colaborativas, que son muy importantes porque varias personas interactúan en un espacio virtual común. Por ejemplo, un foro donde tenemos una consigna y vamos participando, cada uno haciendo nuestros aportes, y entre todos construimos todo un corpus de conocimiento. Esto llevado a la escuela, por supuesto la participación de los alumnos no puede ser desde la nada. Previamente tiene que haber alguna fuente de información, un texto que han leído, un video, y a partir de ahí y de una consigna que le da el docente, cada alumno realiza una participación en el foro, una wiki. Un documento de Google es una tecnología colaborativa. Miren, hay escuelas que, por ejemplo, en lengua, para enseñar a los chicos a redactar, a hacer una narración, comienzan por un trabajo colectivo, ¿sí? Donde el docente inicia una narración, por ejemplo, en un documento compartido, y los alumnos van haciendo aportes, ¿sí? Siguiendo un hilo conductor, un hilo argumental. Cada uno hace aportes desde su dispositivo, tratando de buscar la coherencia. Luego viene una fuerte tarea del docente armonizando y tratando de limpiar un poco con los alumnos y enseñándoles lo que implica hacer una redacción. De un trabajo colectivo se puede pasar a un trabajo grupal, y de un trabajo grupal a un trabajo individual. ¿Sí? Vemos cómo las tecnologías, estas tecnologías colaborativas, ofrecen un gran lugar para que los alumnos aprendan. Tenemos las tecnologías inmersivas, que son aquellas que
todavía no están tan desarrolladas en las escuelas porque son costosas, e implican ubicar objetos parciales, virtuales en escenarios reales. ¿Sí? A ver, hace unos años los jóvenes, incluso los chicos, estaban con sus celulares apuntando a distintos lugares porque tenían un juego que se llamaba Pokémon Go. ¿En qué consistía este juego? Se enfocaba a lugares, por ejemplo, una mesa o una puerta de una casa en la calle, e inmediatamente podía aparecer un muñequito que era un Pokémon, y el juego consistía en atrapar Pokémones y ganaba aquel que hacía una casa mayor. El escenario es real, es una mesa, es una cama, una calle, pero el Pokémon, el muñequito, es virtual. Bueno, esto llevado a la escuela, por ejemplo, vean la riqueza, lo potente que puede llegar a ser esta tecnología, cuando sobre una foto, ¿sí?, de una realidad, de un determinado lugar, se puede pensar a ensayar distintos climas para ver cómo va a influir el clima en la vegetación, por ejemplo. Bueno, estas son tecnologías inmersivas porque llevan al sujeto a entrar en esa realidad. Esta semana Apple ha dado a conocer un dispositivo, unas gafas, que se llaman Vision Apple, y que permiten observar una realidad tal como se presenta, pero introduciéndole estos objetos y visualizándolos desde unas gafas, unos anteojos grandes que tienen una cantidad de cámaras. ¿Sí? Claro, esto todavía no está difundido en las escuelas. En este momento, este dispositivo que salió esta semana, fue lanzado, tiene un costo de desde $3.500. O sea que son tecnologías que... Pero, a ver, hace muchos años una notebook era un aparato carísimo y hoy en día está más accesible. Sigue siendo caro en nuestro país, pero son accesibles. ¿Sí? En fin, el ritmo es realmente muy, muy acelerado. ¿Qué va a pasar mañana? Acá ponemos signos de pregunta porque no sabemos qué nivel de tecnologías va a haber. En este momento, lo más potente que se puede llegar a usar en las escuelas son las tecnologías colaborativas. Las otras, las inferiores, los otros escalones, no es que los descartamos, pero no nos podemos quedar en ellos. ¿Por qué las colaborativas? Porque permiten interactuar muchísimo entre las personas y en esa interacción hay una gran riqueza, no solo a nivel interpersonal, antes hablábamos de las inteligencias, una es la interpersonal, sino también a nivel elaboración de conocimiento por parte de los alumnos. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Hecho este paréntesis, vamos a continuar con nuestro modelo, ya estamos bastante avanzados en el horario. Y otro punto importante acá es la evaluación del docente. Y acá viene una tarea muy importante para los directivos, tarea y compromiso. Cuando hablamos de la evaluación del docente, tratamos de ver cuáles son los desempeños y en este sentido buscamos evidencias que se den a través de su tarea en la escuela. Y acá pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos 3 dimensiones para poder trabajar. Una es la dimensión institucional, otra es la dimensión áulica y la dimensión personal. ¿De qué hablamos cuando pensamos en dimensión institucional? Pensamos en la vinculación del docente con el proyecto educativo que tiene la institución. ¿Sí? Un proyecto que marca el itinerario formativo del alumno,
Pensemos que un chico puede estar 5 o 6 años en una escuela secundaria, y ni que hablar si es una escuela que tiene otros niveles, puede llegar a estar 12 o 13 años, y es importante que tengan, por eso, primero, paso previo, la institución tiene que tener un proyecto educativo, ¿sí? ¿A dónde quiere llegar en su formación? Y el docente vincularse, tiene que conocer ese proyecto educativo y ver desde su lugar, desde su tarea como profesor de matemática, de historia, de geografía, puede contribuir a formar. En fin, esto es algo así como en la educación superior, estamos acá en una universidad, cada carrera tiene un perfil de egresado, y los docentes desde las cátedras, lo que tratamos de hacer en la universidad es ver de qué manera desde nuestra cátedra podemos contribuir a forjar ese perfil del egresado, ¿sí? Y eso es lo que nos va a dar convergencia en la educación superior, para que no sean aportes aislados que realizan los docentes. Bueno, en una escuela secundaria hay un proyecto educativo y todos los docentes tienen, bueno, entonces es función del directivo tomar nota de las evidencias que el docente cada día va mostrando en adhesión primero a ese proyecto y luego de qué manera contribuye en el desarrollo de las clases, ¿sí? Bien, otra dimensión es la áulica, ver en qué medida el docente lleva adelante el proceso de enseñanza y en qué medida se ocupa de que todos sus alumnos aprendan. ¿Sí? Abro otro paréntesis, ¿no? Acá. En otros tiempos los docentes decíamos, bueno, yo enseño, si aprenden, aprenden. No, hoy en día mi responsabilidad es que todos los alumnos aprendan. Y si tengo alguna situación patológica por la cual el alumno tiene dificultades para aprender, buscaré los profesionales que me ayuden para que ese alumno también aprenda, ¿sí? No es mejor docente el que reprueba a la mayoría de sus alumnos, ¿sí? El mejor docente es que logra que todos sus alumnos promuevan, pero también que todos sus alumnos aprendan. Por eso tiene que buscar, no es fácil ser docente, y tiene que buscar todos los recursos posibles, buscar distintas alternativas. Yo no quiero extenderme mucho, pero ¿por qué utilizamos en este modelo la enseñanza para la comprensión? Miren, uno de los postulados de Perkins es que una persona aprende cuando tiene la posibilidad de realizar distintas actividades sobre un mismo contenido. Entonces, si nosotros, desde el aporte de Howard Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples, para abordar un mismo contenido, le presentamos a los alumnos distintas actividades que involucran sus diferentes capacidades, ¿sí? Entonces le estamos dando posibilidades de aprender mejor. Pero claro, esto exige una tarea muy importante de preparación, primero personal del docente, pero también preparación de esas actividades. Y yo dije que en el nuevo rol del docente, la tarea del docente no está cuando el alumno está haciendo sus actividades. La mayor tarea está en la preparación, en el seguimiento y en la evaluación, ¿sí? Bien. Y un último nivel de dimensión de evaluación del docente es la personal. O sea, también ver en su dimensión personal, ¿sí? Su capacidad para asistir a las clases, la presencia que tiene en las clases, pero también sus ciertos rasgos y la capacidad para comunicarse con sus colegas. Hoy el trabajo aislado no sirve en ningún ámbito de la actividad humana y tampoco en la docencia. Entonces, capacidad para relacionarse con sus pares, capacidad para acercarse, la empatía que puede llegar a tener. Bien, estas dimensiones, repito, no es que se evalúan a fin de año, sino que es un continuo durante el año. En esta escuela que yo les comentaba, donde se está trabajando este modelo, es muy fácil. Los directivos han preparado un documento de Google donde aparecen las distintas dimensiones y para cada dimensión indicadores
y ahí van anotando a través del tiempo. Y ese documento lo comparte con cada docente, de manera que el docente también tiene a la vista permanentemente las apreciaciones del docente, y se constituyen la base para generar un diálogo entre el directivo y el docente sobre el desempeño que tiene ese profesor o ese maestro. Bien. A fin de año se llegará a una conclusión. Pensemos que la idea es que no es eliminar al docente, sino la idea es que sea una evaluación constructiva. O sea, todo proceso de evaluación implica extraer información de una persona. Tenemos la obligación de hacerle una devolución, pero que sea una devolución para poder, desde esa información, generar posibilidades de mejora. Y una de las tareas de un directivo es pensar la capacitación de sus docentes, ¿sí? No es algo que, bueno, tenés que perfeccionarse, andá a tal lugar, arreglate por tu cuenta. No, no. El directivo tiene que tratar de orientar a ese docente sobre los remediales que puede llegar a obtener para poder superar esas carencias que quizá puede tener. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Otro punto importante es la evaluación externa de los alumnos, ¿sí? ¿Por qué hablamos de evaluación externa? Porque si bien los docentes realizan sus evaluaciones, es bueno que haya alguna instancia en el año para hacer una evaluación de los alumnos. A ver, el Ministerio de Educación Nacional y en algunas provincias los ministerios provinciales hacen estas evaluaciones censales externas en determinados cursos, pero el gran problema que tenemos es que los resultados no los conocen ni las familias ni los alumnos, ni siquiera la escuela en forma detallada. La escuela tiene acceso a un promedio de esas evaluaciones, que es importante, ¿no es cierto?, para poder ver, bueno, cuáles son los puntos débiles y a través de la capacitación de los docentes tratar de fortalecerlo. Pero también es importante que cada alumno tome conocimiento de esas calificaciones. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de justicia. Si le estamos extrayendo información a las personas, también tenemos que hacerle una devolución. Tienen derecho a acceder. Pero también para tratar de algo que se ha estado observando cuando se toman estas evaluaciones. Los chicos no se preparan. Hay países como Japón que los alumnos no se imaginan lo que es ese día de evaluación externa, ¿sí? Porque además va a definir quizá el futuro de ese alumno. Pero sin tomar modelos externos, es simplemente decir que los alumnos tienen que tener acceso, primero para que se preparen, y luego para que no se realicen con desgano, como se observa. Muchas veces los chicos ni se preocupan por qué dedicación prestarle a esa evaluación externa, que por otra parte implica una cantidad de recursos que tiene que invertir el Estado, y que sin embargo no se aprovecha en toda su magnitud. Entonces es importante que haya evaluaciones externas, ¿sí? En esta escuela se realizan evaluaciones externas en matemática y lengua, una vez por año. Y los resultados se promedian con la calificación que el alumno obtiene en el cuatrimestre, ¿sí? No es la calificación que define la promoción, pero sí una calificación importante que puede ayudar a los alumnos a mejorar su rendimiento. Bien, esta escuela, simplemente para que veamos a ver qué resultados ha ido dando este modelo, y ha tratado de ver qué ha pasado a través del tiempo en cuanto a la asistencia de los alumnos y la promoción de alumnos. Siguiente diapositiva, por favor. Aclaro que esto se empezó a trabajar en el año 2016. Todo un año de sensibilización al cambio de los docentes y de capacitación, ¿sí? Sensibilización porque era necesario tener la adhesión de los docentes para cambiar. Y capacitación todo un año. Y se empezó a aplicar en el 2017. 2017 en todos los cursos, primero y segundo, como ya antes dije, con cierta modalidad, tercero y cuarto con otra modalidad, y quinto tiene otra modalidad más centrada
en los estudios superiores con intercambios en universidades y también algunas prácticas preprofesionales en empresas de acuerdo con la orientación que tiene la escuela. Pero bueno, centrándonos en la asistencia, fíjense, 2016 habían tenido una asistencia, un promedio de asistencia en el secundario de 82%. 2017 subió, 2017, al 91%. Y apreciaciones que han registrado los directivos de la escuela es que los chicos tratan de llegar temprano para ponerse a trabajar en ese trabajo autónomo, sobre todo en los espacios comunes, ¿sí? Que no son numerosos esos espacios comunes, prefieren estar en el espacio común, trabajando en grupo, y no en las aulas. Entonces se apuran por llegar, sienten que los chicos están más entusiasmados. E incluso se hicieron encuestas a los alumnos y han revelado estas apreciaciones. 2018 seguimos subiendo el 94%, que se mantiene en el 2019. 2020 y 2021 no se tienen en cuenta por la pandemia, y 2022 arrojó un porcentaje de asistencia del 91%. Acá el modelo hubo que retomarlo porque los 2 años de pandemia poco o nada se pudo hacer desde la virtualidad. Pero bueno, ya el año pasado se tomó con fuerza, vamos a ver qué pasa en el 2023. Vamos a ver qué pasó con la promoción de chicos. Pasamos al siguiente diapositiva. 2016 tuvimos un 81% de promoción. Fíjense cómo mejora en el 2017, incluidas las evaluaciones externas. 2017 el 92%, 2018 el 94%, se mantiene en el 2019, no se tiene en cuenta 2020 y 2021, y en el 2022 se llega al 98%. Quiero aclarar que esta cifra también puede ser un poco engañosa porque el gobierno de la ciudad ha determinado que de primero a segundo año todos los alumnos promocionan. O sea, nadie repite. En consecuencia, acá el primero para segundo, el porcentaje es del 100%. ¿No? Cosa que no todos estaban en condiciones de pasar al año siguiente. El gran problema se está planteando de segundo para tercero, ¿no? Porque los chicos se les ha acumulado una cantidad de materias. Pero bueno, es un tema para otra charla. Bien. Un poco sintetizando todo lo que hemos dicho, pasamos a la siguiente diapositiva. Desde nuestra perspectiva, una de las alternativas que tenemos para resignificar la escuela secundaria es trabajar más la autonomía de los alumnos, ¿sí? Y en forma progresiva, como ya lo hemos anunciado. Tratar de que, si hablamos de autonomía, esto está relacionado con que cada alumno se haga su plan personal de aprendizaje. O sea, que le lleve a cada alumno organizarse, por esta idea de que un tiempo adaptable a cada necesidad. Y eso también los va a preparar para la vida ciudadana, para moverse en el mundo del trabajo y para los estudios superiores, ¿sí? En la educación superior, los chicos ya no van a tener un docente que cada clase les va a decir, hagan esto, repitan lo que yo estoy diciendo, como muchas veces se hace en la escuela secundaria, sino que el profesor plantea una situación, los alumnos tienen autonomía, tienen que buscarse los recursos para aprender y avanzar. Tiene que haber actividades individuales, pero también actividades grupales, ¿sí? Tratar de lograr un equilibrio, no todo individual, pero no todo tampoco grupal. Y si es grupal, acá insisto, les invito a leer los trabajos de los hermanos Johnson, porque dan muy buenas ideas para trabajar en la escuela, con grupos no numerosos y con asunción de roles dentro de cada grupo, que por supuesto son rotativas. Actividades obligatorias y optativas, a veces para llegar a un mismo objetivo se puede utilizar distintos caminos, distintas actividades. Bueno, tratar de brindar esas alternativas a los alumnos, incorporar la metodología de proyectos, que repito, no es nueva, es de principios del siglo XX, pero actualizados con
los aportes que se dieron desde distintos autores, ¿no es cierto? Como por ejemplo Howard Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples. Y también trabajar con diferentes materias en forma participativa y trabajos grupales, incorporar los grupos, varias cosas dentro del tema de proyecto. Y por supuesto, una fuerte presencia de tecnologías digitales, ¿sí? Con todas las características que ya hemos dicho, porque realmente hoy potencian, se acercan más a la cultura de nuestros adolescentes, les ayudan a realizar un uso inteligente, para eso está la escuela también, para realizar un uso inteligente de las tecnologías. Y por supuesto, las familias en todo esto cumplen un rol importante. Por eso capacitemos a los docentes, pero también informemos y capacitemos a las familias. No tienen que estar en la vereda de enfrente, tienen que estar adentro de la escuela porque nos pueden ayudar mucho a promover el aprendizaje eficaz de nuestros alumnos. Bueno, hasta acá hemos llegado. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Agradeciéndoles la atención. ¿Sí? Y bueno, si hubiera preguntas. Bueno, gracias a vos, José María. Podemos dejar de proyectar. Exactamente, exactamente. Ahí estamos, listo. No nos queda mucho tiempo, pero bueno, si cualquier pregunta la pueden escribir en el panel de preguntas y respuestas, como yo siempre digo, y yo las voy transmitiendo. Te hago yo una pregunta que escuchaste, me queda siempre en el aire. Ok, ¿a dónde vamos? Siempre eso es lo que me queda cuando escucho este tipo de exposición. Bueno, ya la había escuchado antes. En este mundo de ChatGPT, o sea, en este mundo que crece exponencialmente, ¿no? Y que da oportunidades, pero también, bueno, un montón de riesgos distintos, porque muchos chicos no entienden una consigna, esa es la realidad, pero son, frente a la tecnología, yo soy un dinosaurio al lado de ellos. O sea, tenemos una asimetría para los dos lados. Sí, bueno, mira, a ver, varias cosas acá vos planteaste. Una, todos aprendemos, y mira, durante la pandemia se dio mucho esa comunidad de aprendizaje, porque muchas veces los chicos les enseñaban ciertos recursos tecnológicos a los docentes, y los docentes no los despreciaban, como así también muchos aprendizajes entre docentes. Era tal la problemática que había, que lo llevó a los docentes a buscar de distintas, porque era la única alternativa que teníamos, usar la tecnología. Bueno, como ya dije, no todo fue bien usado, y viene un tiempo importante, acá una tarea grande de los directivos de las escuelas, para tratar de capacitar a sus docentes, ver cuáles han sido los aspectos positivos y cuáles los negativos, para sacarlos y de esa manera crecer como profesionales y también mejorar los aprendizajes de los alumnos. Con respecto al chat GPT, que está un poco sobre la... Si tuviéramos que ubicarlo en ese esquema que yo di de las tecnologías, en realidad lo podemos ubicar en la base, porque más que nada es una tecnología transmisiva. Le hacemos una pregunta y el chat responde. Sin embargo, también le podemos, está la capacidad que tiene de producir material inédito, ¿sí? Que le podemos también interactuar, o sea que podemos estar en un segundo nivel de estas tecnologías interactivas, porque le podemos pedir, supongamos, le damos un texto y le decimos, mira, quiero que este texto me lo armes a manera de carta que quiero enviar a los padres de los alumnos, esta información, redactámela, y nos da una respuesta. Y si esa respuesta, esa redacción que nos hace no nos satisface, podemos pedirle que la perfeccione, señalándole en qué aspecto quiero que... Y así se inicia un diálogo entre la persona y el chat para poder mejorar una producción.
Esto también lo pueden hacer los alumnos. Y si bien hay lugares como el estado de Nueva York, que originalmente se prohibió este chat, su uso en las escuelas, el chat está y no lo vamos a poder prohibir, ¿sí? Nos va a pasar por encima. Lo mejor que podemos hacer es aprender a utilizarlo para enseñarles a usarlo a los alumnos, que hagan un uso inteligente de este chat. Y por otra parte, tratar de plantear actividades, ¿sí?, que no sean repetitivas, ¿sí? A ver, hoy en día muchos docentes nos dicen, antes de este chat, que apareciera este chat, los docentes nos decían, no, porque los chicos les damos un trabajo, lo ponen algún título en Google, les sale monografías.com o el lugar del Rincón del Vago, y encuentran la respuesta y nos transcriben eso. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque tomo una frase, la pongo en Google y me aparece la página donde está. Bueno, es cierto, los chicos vienen haciendo esto, pero también está en la consigna que el docente le da. Si yo la consigna es repetir lo que dice un texto, un autor de un libro que tuvieron que leer los alumnos, evidentemente la respuesta la van a encontrar en Google. Pero tengo que tratar de que el alumno dialogue entre un material teórico y una realidad, un problema de la realidad. Y esto es más difícil que lo encuentren en Google. Seguramente el chat GPT les va a dar la respuesta. Pero bueno, esas son las cosas que existen y no vamos a poder ir en contra. Creo que lo mejor que podemos hacer en las escuelas es incorporarlo. Bien, primero tenemos que capacitar a los docentes, a los directivos y a los docentes. Y luego el docente ver de qué manera lo puede utilizar en sus clases. Ok. Y también otra cosa, Edgardo, no, sí, por favor. Importante, la oralidad, porque nos hemos ido mucho al trabajo escrito de los alumnos. La oralidad es muy importante, ¿sí? Y acá la oralidad no van a poder pedirle al chat que hable por ellos. Bien. Ok, tenemos tiempo para alguna pregunta más. Tengo acá un par, pero creo hay una que está asociada justamente a esto. Sería la última pregunta. Bueno, perdón, aquí no puedo pasarle las preguntas, pero bueno, tengo la restricción horaria, te la cuento. Esta es de Pedro León Vivas y dice, entiendo que el desarrollo de tu propuesta requiere de tiempo del docente, por supuesto, ¿no? Entonces, y te pregunta, bueno, los docentes en esa escuela, trabajarían por cargo, por hora, cátedra, serían el típico docente que va de una a otra escuela. Sí, les voy a responder brevemente. A ver, no es que, a ver, si nosotros pensamos el tiempo del docente con la estructura actual, evidentemente no le alcanza el tiempo y se la pasaría en su casa preparando material. Los tiempos del docente han cambiado totalmente, ¿sí? El docente en la escuela puede preparar material porque le sobra tiempo. Ya no está está solamente un 50% del tiempo al frente de los alumnos, de sus alumnos. El otro 50% dispone de ese tiempo. Quizá atiende alguna consulta, pero quizá no atiende ninguna consulta y está trabajando en preparar sus clases, ¿sí? Esta escuela es una escuela privada, es una escuela que tiene aporte del Estado porque es casi gratuita, ¿sí? O sea que es una escuela que no tiene recursos propios, de manera que no tiene ninguna adicional a los sueldos. Pero los docentes, una vez que se han entrenado en el uso del tiempo, que han hecho del tiempo un instrumento flexible, adaptado a sus necesidades, les sobra tiempo. Y hasta pueden hacer trabajos en la escuela en el horario de su trabajo, pueden hacer actividades junto con otro docente, ponerse de acuerdo. Cosa que antes el tiempo era muy escaso. ¿Por qué? Porque era un tiempo estandarizado, un tiempo que no estaba pensado por cada docente. Era un tiempo que la escuela imponía a cada docente.
Ok. Como Bergson dice, un tiempo subjetivo y adaptable a cada persona. Ok, acá me preguntan si va a estar disponible la grabación. Yo creo que sí. No, tengo que preguntar a la gente del área de sistemas, pero normalmente quedan grabadas todas estas bueno, presentaciones. José María, nos quedamos sin tiempo hablando de tiempo, y eso es bueno, porque y hay preguntas sin contestar, y siempre digo que eso, bueno, por un lado me disculpo a quien no la pude pasar, pero es bueno porque muestra el interés bueno, por esta charla que tuvimos. Mil gracias por haber participado del ciclo. Bueno, como siempre, mil gracias a ustedes que están conectados en esta virtualidad. Sería mucho más lindo vernos presencialmente, siempre digo lo mismo también, pero creo que tiene la ventaja que permite que muchos de ustedes no podrían estar hoy aquí si esto fuese presencial. Así que costo-beneficio como todo. Bueno, muchas gracias a todos. José Gracias María, a muchas ustedes. gracias y estamos en Gracias, contacto. Edgardo, por la convocatoria y a todo el auditorio por haber estado atento y bueno, quedo a disposición lo que necesiten. Un Y yo voy abrazo. a investigar si está disponible la grabación, y normalmente están disponibles. Muchas gracias. Buenas tardes.